Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Muy buenos días, reciban un saludo cordial. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, como saben, y estamos extrañando la presencia de Alejandro Rivera, que tuvo un compromiso que afortunadamente no es de salud, sino una cuestión meramente administrativa y que le impidió estar con nosotros. De todos modos, no es por demás enviarle un saludo afectuoso, y también a Ricardo Pico, que de alguna forma siempre está presente, pero por cuestiones de índole académica ha estado tan ocupado que no le ha sido posible venir con nosotros. Y estando en esta situación, abusando de David Cronos, que siempre está tras las computadoras y a quien casi nadie conoce, pues me permití hablarle ayer por teléfono para solicitarle su apoyo en función de hacerle una entrevista. No, bueno, porque hay cosas sería una plática. Bueno, una plática. Una plática, porque yo veo que tienes una particular habilidad en el manejo de todo lo que implica la estación de radio desde el punto de vista del software, o sea, de la programación. Uh-huh. Y vaya, te he visto con una alta capacidad de adaptación a distintas cosas que se te van presentando, lo que me hace verte como una persona particularmente hábil, ¿no? Que no cualquiera puede desarrollar más que con mucho tiempo. Y yo te veo bastante joven para haber desarrollado todas estas habilidades, cosa que me permite felicitarte, ¿no? De hecho, ya estoy algo viejo, y no por las habilidades. Creo que una vez lo comenté, que recién se había terminado un pequeño curso de mantenimiento, tenía como 18 años, estaba en el bachillerato, y llega un niño de 15 y sabía todo lo que yo tardé bastante, casi 8 meses, ella lo sabía, y le añadió un plus, sabía otras cositas que yo no. Ahí me traumé. No, pero me traumé bastante con esa anécdota muy curiosa. Pues es que depende de lo que en un momento dado tú puedas plantearte como saber o no saber, ¿no? Viene a ser como el aprender. Una cosa es aprender y otra cosa es aprehender con H, ¿no? Sí. Aprender en el sentido de tomar las cosas íntimamente, ¿no? Sí. Y aprenderlas como que viene a ser un proceso de concepción de conocimientos que no llega a estar tan firme. Por ejemplo, aprendes a andar en bicicleta con H y eso nunca se te olvida. Aprendes a nadar y eso no se te olvida. O se aprende un idioma. Lo que pasa es que depende, porque cuando dejas de practicarlo hay cosas que se te van olvidando. Sin embargo, hablando en términos reales, es preferible que tú aprendas con H pocas cosas y que las domines, a que en un momento dado puedas manejar muchas cosas que en un momento dado puedan llegar a ser efímeras y que a la larga se te olviden, ¿no? Sí. Con respecto a lo que se está haciendo, el comentario primero de la página y todo eso, si no mal recuerdo, antes de que surgiera ¿cómo se podríamos decir? Este interés por los programadores de realizar sitios web para para impulsar, entre comillas, una marca, en palabras de mercadólogos. Si no mal recuerdo, ya había cierto auge en la programación con sistemas llamados Turbo Pascal y Turbo Basic, que eso sí los llegué a aprender. Y te daban un programa en pantalla negra, pero que a la vez te
te facilitaba mucho las cosas, tipo Aspel, de contaduría para llevar un control, pero algo antiguo, hay que comentarlo. Ese tipo de programas ya lo está retomando, entre comillas, las tiendas de la OXXO en rojo. Y empezó a hacer este pequeño boom por las programaciones, por los programas realizados caseramente. Y de ahí ya empezó con lo del Windows 95, la interfase de gráficos, el sonido y todo eso, cuando realmente ya se dio un reto a los programadores de incluirles imágenes, incluirles animación, incluirles sonido, incluirles video y todo este conglomerado de herramientas que hace a tu sitio, ¿cómo se dice?, multimedia e interactivo. Fíjate que a mí me tocó el nacimiento de la computación en una condición bastante curiosa. En una rifa nos sacamos una computadora Commodore 64, que eran unas cochinaditas chiquitas que se conectaban al televisor. Sí. Le metías en una unidad externa un cassette, a donde estaban grabadas una serie de órdenes que alimentaban esa cajita, que tenía 64 kilobytes de memoria, si mal no recuerdo. Por eso se llamaba Commodore 64. Y entonces ya surgía algún programa que generalmente era un jueguito como de ping pong, o bien una basecita de datos que te permitía almacenar el nombre, la dirección y el teléfono de una persona, para que en un momento dado pudieses, por orden alfabético, buscar a esa persona y encontrarla con una relativa facilidad, ¿no? Esos fueron mis primeros contactos con la computación. Obviamente era bastante desgastante ver el número de líneas que tenías que escribir para poder hacer que la computadora desarrollara una determinada función. Pero luego vino el concepto de comandos, y a mí sí me tocó aprender lenguajes como BASIC, Fortran, y sobre todo me acuerdo del BASIC porque eran una serie de líneas, eran líneas y líneas. A lo mejor un programita te llevaba unas 1500, 2000 líneas, ¿no? Y tenías que ir escribiendo las órdenes, ¿no? Que era como el go to, ¿no? Yo me acuerdo que se corría el programa y cuando se atoraba en una determinada parte y no encontrabas el error, le ponías go to, te saltabas la línea y entonces volvías a entrar. Entonces, vaya, eran programas que en un momento dado permitían facilitar ciertas cosas, pero la programación ciertamente era bastante pesada y además implicaba una serie de razonamientos lógicos en los que era relativamente fácil incurrir en errores, ¿no? O tus diagramas de flujo. Era necesario hacer diagramas de flujo forzosamente para saber qué es lo que se iba a desarrollar. Cuando vino el concepto de Pascal, eso cambió un poco porque el Pascal tenía órdenes más precisas. Y además vinieron los elementos que se denominaban compiladores, ¿no? En los que tú podías hacer programas que ya fuesen ejecutables, o sea, no crear el ambiente de Pascal. Y eso vino a dar lugar, hasta donde yo recuerdo, al Turbo Pascal, el database, que se llamó después DBase 1, 2, y la última versión que yo conocí, que fue el DBase 3 Plus, que era esencialmente con manejo de base de datos, y también su respectivo compilador. Pero entonces vino un salto que, digamos, podría denominarse cuántico, con el concepto del Lotus, 1, 2, 3, que era la integración de base de datos con un procesador de palabras, que culminó con la versión de Microsoft, que era el programa Works, con una base de datos que estaba integrada a un texto, a un
no, ¿cómo se diría? Para hacer textos. Sí, un procesador de texto. Procesador de textos, el procesador de textos de Works, Sí. y la base de datos. Entonces, yo me acomodé muy bien con Works. Se me hacía bastante amigable y no era de ninguna manera un problema combinar las bases de datos con los procesadores de textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podía hacer un formato con ciertas órdenes que pudiesen estar integrándose con las bases de datos. Y por decirte algo, si yo quería hacer una constancia de salud, hablando en términos médicos, ponía en la base de datos tu nombre, la vinculaba con el cuadro de textos y entonces ya salía sin que tuvieras que estar escribiendo todo, ¿no? Pero vino Windows, man. Sí. Y entonces, para poder manejar una computadora debíamos conocer lo que era el sistema operativo o DOS. Las abreviaturas de sistema operador de disco en inglés, ¿no? DOS, en el que tenías de alguna manera un control sobre la máquina. Pero cuando surge el concepto de Windows, todo lo que habías aprendido como que quedó relegado, sí. Me da coraje, ¿no? Sí. Y ya que empiezas con el Windows, el 3.11, que fue la última versión, que yo recuerdo haber manejado, viene la nueva presentación de Windows, que fue la 95. El Windows 95, que después sería el Windows 2000. 98, luego el 98 segunda edición, que bueno, para mí es uno de los mejores sistemas, el 98. Después vino Millennium, el 2000. No, vino XP. No, fueron pegados los tres, el 2000, el Millennium y el XP. Fue una acabose este tipo de sistemas. Lo que pasa es que fíjate que Windows XP a mí me daba mucha seguridad porque tenía una muy buena plataforma en sus últimas versiones. O sea, no era tan difícil manejarlo. Y otra de las cosas, cuando te enfrentabas al proceso de ensamblaje de una computadora, el concepto de Windows era conectar y que funcionara, ¿no? El plug and play. Plug, conectar, play. Correrlo, ¿no? Híjoles, mano, pero antes del XP yo le decía que era plug and pray, o sea, ponerte a rezar, ¿no? Porque no jalaba tan bien. El caso es que en la actualidad todas las probabilidades de hacer cosas con los nuevos sistemas operativos y los paquetes de computación hacen que nosotros ya no tengamos que estar aprendiendo tanta programación, llevar a cabo procedimientos rutinarios en una forma relativamente sencilla y además movilizarnos más o menos con cierta comodidad en el ámbito de la computadora, aunque yo siento que la informática en la actualidad, lejos de facilitarnos las cosas, nos las han complicado. Porque cada vez tienes que estarte actualizando, cada vez tienes que estar viendo qué cosas surgen nuevas y además cada vez en un mundo en el que nos enfrentamos a la informática como una necesidad que no es imprescindible para ser feliz, pero sí es importante para llevar a cabo tus actividades. Muchas gracias y nos estaremos viendo y escuchando el próximo martes en el programa Ecléctica. Gracias. Gracias. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.